Vamos a ir a Mateo 5:9. Vamos a ir a ese sermón del monte. Mateo 5:9. Si podemos poner el título. Hoy la predicación, séptima bienaventuranza, la hemos llamado el camino de la paz, ¿vale? Y vamos a leer Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sabemos que vivimos en un mundo donde hoy en día la palabra paz está en todas partes, ¿vale? Aunque parezca lo contrario según vemos las noticias, está en todas partes. Pero como vemos en las noticias, como nos llega por los móviles, esa paz cada vez es más lejana, ¿vale? Cada vez está más lejos de ese significado de paz. Escuchamos hablar de tratados de paz, ¿vale? Escuchamos hablar que haya paz entre naciones, los conflictos que hay hoy en día. Estamos viendo cómo hay conferencias a lo largo y ancho del mundo sobre la paz. Incluso hay unos premios de la paz, ¿vale? Pero ¿qué vemos? ¿Qué seguimos viendo? Guerras. Seguimos viendo conflictos. Seguimos viendo desastre, violencia, incluso dentro de los hogares, divisiones políticas. Pero no solo eso ahí fuera, sino muchas veces también estamos viendo conflictos aquí dentro de las iglesias, dentro de los hogares creyentes. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está la verdadera paz? ¿Dónde está esa paz de la que hablamos? Pues en esta séptima bienaventuranza, la que acabamos de leer, Jesús en Mateo 5:9, lo hemos visto, encontramos una declaración breve. Una declaración breve, como todas las bienaventuranzas, de una frase, dos frases, pero son todas estas bienaventuranzas y esta no se queda atrás, esta no se queda de lado. Esa declaración breve es poderosa. Bienaventurados, otra vez lo voy a decir y leer, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué vamos a ser llamados? Hijos de Dios, ¿vale? Una frase que si la escuchamos con atención, si la leemos con atención, nos está interpelando profundamente. ¿Y por qué nos está interpelando? ¿Estamos siendo pacificadores? Yo soy pacificador, cada uno de nosotros. Alex, tú, en ti, a mí no me tienes que contestar. ¿Eres pacificador, Anita, Santiago, Rosana? ¿Somos pacificadores? A esto nos interpela, ¿vale? ¿Vivimos cada uno de nosotros como alguien que lleva la paz, que buscamos la paz, o todo lo contrario, que causamos divisiones, que vamos al conflicto, que buscamos las tres patas al gato y queremos solo leña ahí al fuego? Entonces, en esta predicación vamos a explorar no solo lo que significa ser pacificador, eso lo vamos a estudiar, pero también por qué Jesús coloca en el centro del reino de Dios esta bienaventuranza. Ser pacificador no es simplemente el evitar los conflictos, el estar callado, el no meternos en líos. Tampoco es hacerse el indiferente ante el sufrimiento de los demás, ante las injusticias que vemos ahí fuera. Jesús nos está llamando a algo más profundo, a algo más alto. ¿Y a qué nos está llamando? A ser constructores de paz. A ser constructores de paz, a intervenir, a actuar, reconciliar, ayudar, a no mirar la cara hacia otro lado. Pero no como una estrategia social, no como lo que podamos pensar de montar una ONG, que también está muy bien, pero no, él no está hablando de eso en sí, como una estrategia social, sino como un resultado de una vida transformada por el Evangelio. A eso nos está llamando Jesús. Y la Biblia no solo llama a tener paz, sino también a hacer la paz, como vemos en Hebreos 12:14. Y esto es una vocación activa, esto es algo que tenemos que hacer activamente y no pasiva, ¿vale? En el contexto de nuestra serie que estamos llevando a cabo durante estas semanas, ya estamos en la penúltima, la bienaventuranza es el camino de la bendición, hemos llamado a esta serie, ¿vale? Ya hemos visto cómo Jesús está definiendo ese carácter del creyente, ese carácter del ciudadano del reino.
Empezamos por pobres en espíritu, llorando por el pecado, mansos, hambrientos de justicia, misericordiosos también hemos visto, puros de corazón, que vimos la última, y ahora, ¿qué nos dice? Pacificadores. Ahora hagamos la paz, ¿vale? Y cada una de estas cualidades que hemos ido nombrando, que hemos ido viendo a lo largo de semanas, no es una opción, ¿vale? No es algo, siempre hemos dicho, que yo decido, yo quiero, pues lo hago o no lo hago. No, no es una opción, ¿vale? Es algo que Él nos está demandando. Es una expresión nuestra, de nuestra vida como creyentes, de nuestra vida como cristianos, ¿vale? No son rasgos que muchas veces pensamos que si tenemos estas cualidades vamos a ser supercristianos. Nos vamos a poner la capa, ¿vale? Con la SC, supercristianos. No, no está hablando aquí de ser supercristianos, sino de ser los cristianos del común, del día a día, que reflejamos el Espíritu Santo, ¿vale? Esto es a lo que nos está llamando y esto es lo que estamos viendo en esta serie, ¿vale? En un mundo roto, Dios ha dejado a su iglesia no para condenar ni para pelear, no ha dejado a su iglesia para condenar ni para pelear, sino ¿para qué? Para ser portadora de su paz, de la paz de nuestro Padre. No de una paz barata, no de una paz que hace ilusiones, sino de la paz que proviene de la cruz, ¿vale? De la paz que proviene de la cruz. Ahí esa cruz vacía que tenemos hoy en día, donde el Hijo de Dios, ¿qué hizo? Entregó su vida. Entregó su vida, su sangre, sus lágrimas, su sudor. ¿Por qué? ¿Por qué lo entregó? Para reconciliarnos a cada uno de nosotros con nuestro Padre. Y en el día de hoy entonces quiero invitarte a que abramos nuestros corazones, abre tu corazón, ¿vale? Y vamos a permitir que esta bienaventuranza nos enseñe, ¿vale? Pero no solo nos enseñe lo que vamos a aprender a lo largo de hoy, sino que nos transforme también, ¿vale? Que podamos decirle al Señor todos juntos hoy, que podamos decirle hoy y las semanas sucesivas, hazme un instrumento de tu paz. Quiero ser un instrumento, quiero que esta iglesia sea un instrumento para la paz de nuestro Padre, ¿vale? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a ver qué significa esto, ¿vale? Jesús no elige, como sabemos, desde la primera letra en Génesis hasta la última letra, último punto en Apocalipsis, Él no elige las palabras al azar. Eso no está puesto ahí porque sí. No, cada una de las palabras tiene un significado y un significado muy relevante, ¿vale? Entonces, cada término de esta bienaventuranza, igual que todas las que hemos visto, no evita esto, ¿vale? Sino que sigue. Está cargado de intención, de profundidad teológica y también de unas implicaciones prácticas que tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿vale? Y para poder comprender el mensaje, como siempre digo, el mensaje completo de toda la bienaventuranza, necesitamos hacer una pausa, necesitamos sentarnos, ver bien qué dice la palabra y analizar las partes de esta bienaventuranza. Vamos a ver en especial dos partes, ¿vale? La primera es el significado de pacificadores, lo que significa ser pacificadores, eso es lo primero que vamos a ver. Y lo segundo, la promesa. ¿Cómo no? La promesa, la segunda parte de todas las bienaventuranzas, serán llamados hijos de Dios, ¿vale? Y vamos a empezar por el principio. ¿Qué significa ser pacificadores? ¿Vale? En el griego original la palabra utilizada es bastante complicado, ¿vale? La palabra utilizada es eirenopoioi, ¿vale? Eirenopoioi. Ahí quedó. Después, si lo queréis, lo apuntamos bien, ¿vale? Y es un término compuesto, es una palabra compuesta de dos términos. El primero es eirene, ¿vale? Y el segundo es poieo, ¿vale? ¿Y qué significa literalmente? Y esto tiene una relevancia muy importante en las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa literalmente? Lo que hacen la paz. Los que hacen la paz. No simplemente personas pacíficas, no simplemente personas que son tranquilas, personas que vemos que son buenas, no es eso simplemente, sino hacedores activos de la paz. Los que hacen la paz, ¿vale? Y este matiz es muy fundamental. Jesús no está hablando de una cualidad pasiva, hemos dicho que es algo activo, como alguien que evita esa cualidad pasiva, que evita, aquí está el problema, bueno, yo me voy por este camino y así le evito. Eso es ser pasivos, ¿vale? Con los problemas. El no enfrentar esos problemas. Pues Jesús no está hablando de esa cualidad pasiva.
¿vale? El que nos mantengamos al margen de los problemas. Él está hablando de qué hemos dicho, de que seamos constructores de la paz, de que seamos agentes de la paz, de que seamos artesanos, de que construyamos, de que hagamos esa paz. Personas que trabajan por restaurar lo que está roto, que se involucran para sanar relaciones interpersonales, que actúan como puente entre las partes divididas en los conflictos. La paz entonces que se describe aquí no es solo esa ausencia de guerra, no es solo esa ausencia de gritos, no es esa ausencia de tensión o de discusión, no es solamente eso, ¿vale? En la mentalidad hebrea se refiere, si nosotros nos vamos a ese original, a ese momento histórico, la mentalidad hebrea se refiere a la salón de Dios, a la salón de Dios. ¿Y qué significa la salón? Significa plenitud, armonía, bienestar integral. Es decir, ahí estamos haciendo la paz. Y aquí se refiere, pacificadores, no en solo calmar los ánimos, sino en restaurar la vida al orden. Y atención con esto, tenemos que restaurar la vida al orden de lo que Dios quiere. No a lo que nosotros queramos, porque muchas veces estamos ahí activos, tengo aquí el problema y en vez de evitarlo e ir por ese camino, yo vengo. Y quiero solucionar el problema, quiero tender puentes, ¿pero a qué? A mi conveniencia, a lo que yo quiero. Y no estamos hablando de esa paz. La paz de aquí que se está hablando es restaurar la vida, restaurar esos conflictos, pero a lo que Dios quiere, a lo que Dios nos está demandando. Y es útil notar que este término, el que hemos dicho, irenopoioi, ¿vale?, no aparece en ningún otro lado de la Sagrada Escritura. Lo podemos estudiar, podemos ir palabra por palabra en el original, que no lo vamos a encontrar. Jamás se ha vuelto a escribir ni se ha escrito este término en las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso tiene un gran valor, ¿vale? No se va a encontrar en el Nuevo Testamento, lo cual subraya lo especial que es este término, lo importante que son estas palabras en los labios de Jesús en ese Sermón del Monte. Es verdad que vamos a encontrar otros verbos que están relacionados, porque al final hay verbos que están relacionados. Por ejemplo, en Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Vale? Eso es un término similar, pero no el que estamos viendo hoy. También en Romanos, ¿qué nos dice? Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, ¿vale? Ser pacificadores no es una vocación solo para esos diplomáticos, para esas personas que se sientan en la mesa y se ponen con papeles y dicen: venga, Ucrania, Rusia, vamos a acercar posiciones, a ver esas tensiones políticas, y van expertos en economía, y van expertos en política, y van expertos sociales, y van... No, esta paz no está solamente reservada para esas personas, para las personas que entienden, para las personas que son profesionales. ¿Qué es? Esta paz es una llamada universal para todo seguidor de Cristo. Si tú te haces llamar seguidor de Cristo, tú tienes este llamado de paz. Jesús nos está invitando a comprometernos con este ministerio de la reconciliación, según vemos en 2 de Corintios, ¿vale? Allí donde hay división, allí donde hay enemistad, allí donde hay odio, desconfianza, tensión o heridas que todavía no han sido sanadas, ahí el pacificador no escapa. Ahí no nos vamos por este camino. Ahí, ¿qué hace el pacificador? Ahí entra con humildad. Ahí va con verdad y ahí muestra el amor de Dios. ¿Y qué implica? Esta es la primera parte, ser pacificadores. ¿Y qué implica ser llamados hijos de Dios? Pues aquí está la promesa que a continuación, después de esto, vamos a verla bien, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La promesa de esta bienaventuranza. Esto no es un título superficial, ¿vale?, sino un reconocimiento celestial de identidad para cada uno de nosotros como creyentes. Serán llamados hijos de Dios. Yo quiero ser llamado hijo de Dios. La expresión hijos de Dios indica afinidad de carácter con el Padre, estar cerca de Él, caminar junto a Él. No solo pertenencia, no solo que pertenezcamos a Él, sino que somos un reflejo de nuestro Padre. Somos un reflejo de Él. Es decir, en otras palabras, seremos reconocidos y somos reconocidos como hijos de Dios porque actuamos como nuestro Padre Celestial. Cada uno de nosotros somos reconocidos hijos de Dios porque actuamos como nuestro Padre Celestial. En Mateo
vemos cómo se desarrolla. Esto más adelante lo vamos a ver y dice, pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. El pacificador es aquel que ha sido transformado por la paz de Dios. ¿Y ahora qué hace ese pacificador que primeramente ha sido transformado con la paz de Dios? Reflejar ese carácter en nuestras relaciones, en nuestro círculo que tenemos y más allá. Cuando vivimos así, por tanto, el mundo puede ver algo, puede ver el Padre a través de nosotros, ¿vale? Y esto no es salvación por obra, no nos equivoquemos y siempre lo decimos, la salvación no es por obra, es por fe, ¿vale? Sino es una manifestación de una identidad que tenemos en el Señor. Quienes somos realmente hijos de Dios, por tanto, tenemos que actuar como Él, tenemos que actuar como nuestro Padre. Y nuestro Dios es el gran pacificador. Nuestro Padre es el gran pacificador y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que si Él es el gran pacificador, nosotros, si somos reflejo suyo, tenemos que ser pacificadores, por tanto, ¿vale? Y pasamos ahora, como cada bienaventuranza, hemos visto esta recompensa, hemos visto que cada bienaventuranza termina con la recompensa, pero en este caso no se trata de algo que el mundo nos va a poder ofrecer. Hemos entendido lo que es ser pacificadores, lo que es ser llamados hijos de Dios y continuamos con esta promesa, con esta segunda parte. El mundo no nos va a ofrecer lo que el Señor nos está ofreciendo, ¿vale? No se trata de eso que el mundo nos ofrece. ¿Y qué nos ofrece el mundo? El mundo nos ofrece, entre otras cosas, fama. Nos promete fama, nos promete dinero, nos promete estatus, nos promete riqueza, nos promete un mundo sin complicaciones, sin conflicto. Eso es lo que nos está prometiendo el mundo. Pero lo que se promete aquí en esta bienaventuranza, lo que leemos aquí en Mateo 5:9 es algo más profundo, algo eterno, algo glorioso. Ser identificados públicamente como hijos de Dios. Seremos llamados hijos de Dios. Y esta frase no se refiere únicamente al hecho de que ya somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo, que lo hemos dicho, sino que nuestra identidad, nuestro día a día como tal, será reconocida y manifestada por nuestra manera de vivir como nuestro Padre. Es decir, vamos a ser conocidos, lo hemos dicho, percibidos, se nos va a ver y vamos a ser tratados incluso como hijos de Dios cuando reflejamos el carácter de nuestro Padre, cuando reflejamos el carácter del Señor. Jesús no dice simplemente son hijos de Dios. Él no está diciendo eso, son hijos de Dios. No. Él está diciendo serán llamados. ¿Y esto qué es? Serán llamados. El verdadero hijo se parece al Padre. Se lo estaba leyendo a Victoria y me dice, yo me parezco a ti, ¿cierto? Nuestros hijos, ¿a quién se parecen? A nosotros. Tendrá más parte de la madre, tendrá más parte del padre, podrá sacar algo del abuelo, algo del tío, pero los hijos son reflejo ¿de quién? De nosotros, como padres. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, ¿de quién tenemos que ser reflejo? De nuestro Padre. Ya está. Ese es el ejemplo. Victoria nos enseña mucho en casa y yo creo que todos los hijos nos enseñan mucho en casa en los temas del Señor, ¿vale? Que fijaros con esa mentalidad de niño qué fácil es poder explicar estas cosas. Yo me parezco a ti, papá, entonces tú te tienes que parecer a nuestro Padre Celestial. Eso es, el verdadero hijo se parece, por tanto, a su Padre. Y ahí, si nosotros nos vamos a esa cultura judía del primer siglo, cuando está todo este sermón del monte, eso era muy claro, ¿vale? El hijo no solo se parecía a lo físico, que es lo que estamos diciendo, sino que en aquel momento era el carácter, era la conducta, era la vocación, los oficios pasaban de padres a hijos, las tierras pasaban de padres a hijos, todo lo que se tenía era de generación en generación. Ahora ya se ha perdido eso, pero en aquel entonces era así. Así que también ocurre eso en el reino de Dios. Los pacificadores se parecen a Dios. Nosotros como pacificadores nos parecemos a Dios porque Él es el primer pacificador, porque Él es el gran pacificador. Jesús lo confirma. Habíamos dicho que en Mateo lo íbamos a leer. Amad a vuestros enemigos para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos. Mateo 5, 44, 45. Este texto no significa que el amor a los enemigos nos hace hijos. No significa eso, sino que evidencia quiénes somos realmente cada uno
de nosotros. Y es importante ver la diferencia entre la paz, que estamos hablando, y ser pacificadores, lo que tenemos que ser. Es importante notar que Jesús no dice, bienaventurados los que aman la paz. No dice eso aquí en esta bienaventuranza, ¿vale? O los que oran por la paz. Bienaventurados los que oran por la paz. Él no está diciendo eso, sino el que dice, bienaventurados los que hacen, los pacificadores. ¿Y qué significaban los pacificadores? Los que hacen la paz. Entonces, amar la paz es desear que no haya conflictos. Orar por la paz, ¿qué significa? Es interceder para que haya reconciliación en todo el mundo. Hacer la paz, por tanto, es actuar, intervenir, servir como instrumentos vivos de nuestro Señor. Nuestros instrumentos. Nosotros somos instrumentos vivos de Dios para restaurar lo que está roto aquí en el mundo. Y este tipo de personas, los que son pacificadores, el que invierte, si estamos invirtiendo nuestra vida en reconciliar, esos que dice la bienaventurada, serán llamados hijos de Dios. Y aquí entramos, por tanto, en la recompensa. La promesa no es solo en futuro, como hemos visto en todas las bienaventuranzas, no solo ese futuro, sino también el presente. Aquel que vive como pacificador, vamos a experimentar en el presente la bendición que el Señor nos está dando. Tenemos una identidad segura. Cuando obramos en paz, nuestra fe se fortalece. Sabemos que somos de Dios, porque su Espíritu nos está impulsando cada día a actuar como Él. También esa bendición presente en el día a día es un gozo profundo y una autoridad espiritual. Pero también, aparte del presente, lo que vivimos hoy en día, el ser llamados hijos de Dios, también es una promesa a futuro, una promesa a lo largo, ¿vale? Vamos a tener esa recompensa en el futuro. En Romanos 8, 19 declara, el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Aunque hoy ya somos hijos de Dios, aunque tú eres llamado hijos de Dios, aún no se ha manifestado plenamente. Eso lo hemos visto en todas las bienaventuranzas. La plenitud, ¿cuándo va a llegar? En el día de mañana, en la eternidad, ¿vale? Y ese día va a llegar cuando Jesús regrese en ese momento o cuando nosotros partamos y todo esté revelado, ¿vale? Entonces, quienes vivieron sembrando paz, quienes vivimos sembrando paz, van a ser honrados por aquel que dijo, ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ahí es esa promesa futura. Y en Apocalipsis 21, si nosotros leyésemos todo ese capítulo, se describe una ciudad. ¿Qué pasa en esa ciudad? Ya no hay qué, ya no hay llanto, ni clamor, ni dolor, sino que es una paz total, la plenitud del reino ahí manifestada. Y allí estarán y allí estaremos los que vivimos como hijos, los que seguimos a Jesús y los que van a seguir a Jesús en su obra de reconciliación con el mundo. ¿Y quién es un pacificador según Jesús? ¿Vale? Hemos entendido lo que significa ser pacificador, hemos entendido qué es ser llamados hijos de Dios, hemos visto que la promesa no es solo en futuro, sino es hoy en día. ¿Pero qué es? ¿Quién es un pacificador según Jesús, según el Sermón de los Montes? Pues al pensar en la palabra pacificador, cuando nosotros se nos pasa por la mente la palabra pacificador, muchas personas podemos imaginar que es alguien suave, que nunca levanta la voz, que evita los conflictos a toda costa, que prefiere ceder antes que discutir. Todas estas cosas que nosotros muchas veces vemos. Yo me acordaba cuando se lo leía a Laura en mis abuelos. Mis abuelos, yo nunca, esos abuelos eternos, siempre son buenos con los nietos, siempre son una maravilla, nos hablan pacientemente, nos ceden su comida, nos ceden el asiento, nos van a buscar al colegio y vemos esas personas buenas, vale, sí, pero no es solamente eso, ¿vale? Cuando Jesús pronuncia esta bienaventuranza, la que hemos leído en 5:9, no está hablando de alguien débil, como hemos visto en todas las bienaventuranzas, que el mundo se cree que somos débiles. No está hablando de eso, no está hablando de ser pasivos, de ser sumisos por naturaleza. Jesús no está diciendo eso en este sermón del monte. Él está hablando de un discípulo que es valiente, maduro y espiritualmente activo, que en un mundo roto, en este mundo que vemos aquí, decide intervenir con gracia, sabiduría y verdad. ¿Para qué?
para traer la paz, para traer la reconciliación, para tender puente entre los conflictos. Un verdadero pacificador, según Jesús, según lo que está diciendo aquí, no es el que evita problemas. Lo vuelvo a repetir y lo vamos a repetir mucho. No es el que va por este camino, el que se aleja del foco del problema, el que no quiere intervenir. Eso no es lo que está diciendo Jesús, sino es un embajador de la paz de Dios. Y esto requiere un carácter. En nuestra cultura muchas veces, cuando nosotros hablamos de paz, cuando nosotros hablamos de pacificadores, cuando nosotros estamos en este entorno, confundimos esa paz con la ausencia de confrontación, como estamos viendo, ¿vale? Como no querer ir a ese asunto y pensamos que mantener la armonía significa, pues eso, lo que estamos diciendo, no decir nada cuando vemos injusticias, no va conmigo, quedarnos callados cuando alguien sufre, mirar para otro lado o evitar a toda costa hablar de ciertos temas que son incómodos o muchas veces tabú, ¿vale? O por vergüenza. Pero esta actitud, aunque parezca pacífica, que es pacífica a los ojos de los seres humanos, no es bíblicamente saludable. Espiritualmente no es saludable. Jesús, el mayor pacificador de todos, ¿qué hizo? Confrontó con firmeza a los fariseos. En Mateo 23, cuando nosotros lo leemos, cuestionó con amor a sus discípulos y restauró con misericordia a los que estaban caídos, como a Pedro tras su negación. Su paz no era evasiva. La paz de Jesús no era evitar el problema y me voy por otro camino aunque tenga que dar más vueltas. Su paz era redentora. Ser pacificadores, por tanto, que se nos quede clavado en la retina, que se nos quede clavado en la cabeza. Ser pacificador no es evitar solamente los conflictos, sino saber cómo afrontarlos con la actitud correcta, con el corazón dispuesto a buscar reconciliación y no venganza. Porque vivimos en un mundo en el que está todo el caos. Vivimos en un mundo en el que hay guerra. Vivimos en un mundo en el que hay confrontación. Y nosotros, siempre lo decimos, esto no es un camino color de rosa. Nosotros vamos a vivir conflictos. Nosotros vamos a tener conflictos. Y ojalá que sean los menores y que sean cuanto menos mejor. Pero nosotros estamos en un mundo roto. Nosotros trabajamos, nosotros vamos a hacer la compra, nosotros tenemos vecinos, nosotros somos humanos en nuestra carne muchas veces y tenemos familia y ahí va a haber conflictos, pero nosotros tenemos que estar preparados para no evitarlos, sino enfrentarlos con la verdad. El pacificador, por tanto, interviene con justicia y verdad. La paz que ignora la verdad, por tanto, no es paz. ¿Qué es? Complicidad, ¿vale? La paz que ignora la verdad no es paz, es complicidad. El verdadero pacificador no busca simplemente el calmo las aguas hoy, o bueno, ya se pasará, no pasa nada, meto el problema debajo de la alfombra y a ver si ya se olvida esto de que, bueno, el tiempo lo cura todo y vamos a ver si la semana que viene podemos hablar. No es eso. El verdadero pacificador no busca eso, sino que trabaja por un orden justo y verdadero. Cuando dice el Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Dice, esto implica que la paz de Dios no es paz a costa de la verdad, sino fruto de ella. En una familia rota por heridas, por ejemplo, el pacificador no finge que todo está bien, como he dicho, no lo mete ahí, o no, bueno, me voy a la cama y a ver si mañana nos levantamos y se ha solucionado el problema. No es eso. En una familia rota por heridas, el pacificador ayuda a sacar la verdad a la luz, con amor, a la luz buscando la restauración, a la luz de reconciliar, de no humillar, de no pisotear. En una iglesia, por ejemplo, donde hay división, el pacificador no elige bando, me voy por aquí o me voy por allá. No, sino el que busca entender, orar y tender puente entre los conflictos. Como nos recuerda Proverbios 12:20, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en los que piensan el bien. El pacificador se posiciona siempre del lado de lo bueno, de lo que edifica, de lo que sana, para poder tender esos puentes. Y no podemos entender ni vivir esta bienaventuranza en la que estamos viendo en Mateo 5:9 sin antes mirar a aquel que es fuente y modelo pleno de paz. ¿Que quién es? Dios mismo, nuestro Padre. Es la fuente correcta. Ser pacificadores no es una invención humana, no es como ese
premio Nobel a la paz que nos pueden dar, o no son estas cosas que hemos dicho de sentarnos en la mesa a ver si podemos solucionar el conflicto Ucrania-Rusia o Israel con todos estos países, o a ver si los aranceles de Trump, como se ha reunido la Unión Europea, a ver si conseguimos ahí una paz económica. No es eso, ¿vale? No es una invención humana, sino ni una mera estrategia social de lo que estamos viendo. No es eso, sino es un reflejo directo del carácter de nuestro Creador, de nuestro Padre. Dios no solo promueve la paz, Dios no solo habla de la paz, sino que ¿qué pasa? Dios es Él la paz. Él mismo es paz. Dios es paz. Y más aún, Él ha hecho la paz con todos nosotros ¿a través de quién? ¿Quién ha traído la reconciliación con todos nosotros? A través de su Hijo, a través de Jesucristo. Entonces, Jesús, por tanto, es el príncipe de la paz. Es el príncipe de paz. Isaías 9:6 ya estaba profetizando sobre el Mesías con una serie de títulos majestuosos que hablan, nosotros lo podríamos leer, y entre ellos, ¿qué incluye en todos estos títulos? Príncipe de paz. Habla ahí en Isaías. Jesús no vino solo a enseñarnos a vivir bien, ni a una reforma moral, ni a explicar, ni a dar esas bienaventuranzas en el Sermón del Monte, que también lo hizo, por supuesto, pero Él vino ¿a qué? Él vino, su cometido ¿cuál era? Reconciliarnos con el Señor, reconciliarnos con nuestro Padre, a romper las barreras que nos separaban con nuestro Creador y entre nosotros mismos también. Él trajo la paz no como idea, sino como una realidad espiritual que transforma vidas. Vamos a leer Efesios 2, 14 y 16, que va a expresar todo esto de una manera magistral. Efesios 2, 14 y 16. Vamos a buscarlo, que quiero que lo leamos para que podamos entender cómo es esta paz. Efesios 2, 14 y 16 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, y me salto una parte, para crear en sí mismos los dos uno solo, y nuevo hombre, ¿haciendo qué? Haciendo la paz. Este pasaje habla de la reconciliación entre judíos y gentiles, dos pueblos antes divididos, pero también es un símbolo de toda reconciliación que Cristo realiza en nosotros. Él es el puente, Él es la paz encarnada en Dios, ¿vale? Entonces, el conflicto más profundo, si nosotros seguimos con este tema que existe, no es entre nosotros mismos, el conflicto más profundo no es entre los humanos, entre tú y yo, o yo y tú, sino el conflicto más profundo, ¿cuál es? Entre el humano, entre nosotros y ¿quién? Y Dios. Ese es el conflicto más profundo, ¿vale? Y por causa del pecado nos convertimos en enemigos de Dios. Y no lo digo yo, lo dice Romanos 5:10, que por causa del pecado nos convertimos en enemigos de Dios, alejados, rebeldes, que no queremos saber nada de Él, que le damos la espalda, que vamos por libres, enemigos de Dios. Y en lugar de dejarnos en esa condición, abandonados, ¿qué hizo Dios? Tomó la iniciativa, dio el paso, como ese buen Padre. Romanos 5:1 declara: justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Colosenses 1:20 se nos dice que Dios hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Nos está hablando, aquí está la base del pacificador creyente. Nosotros fuimos los que rompimos la paz en ese momento, no sabemos la historia, ahí con Adán y Eva, cuando entró el pecado, nosotros fuimos los que rompimos la paz que el Señor, que nuestro Creador hizo en la creación. ¿Pero qué hizo Dios? Vino a restaurarla por medio de su Hijo. No lo hizo desde el cielo, simplemente diciendo, os perdono desde ahí arriba, os perdono, que lo podía haber hecho. Él lo podía haber hecho como nuestro Dios, pero Él ¿qué hizo? Descendió, se encarnó y después ¿qué hizo? Murió. Murió en la cruz. Derramó su sangre, derramó sus lágrimas, derramó su sudor. Le azotaron,
le pusieron una corona de espino, le escupieron, le ofrecieron vinagre, bebe vinagre, y más en ese lecho de muerte. Hicieron todo lo que quisieron con él. Pero eso era lo que tenía que hacer el Hijo de Dios. Se reencarnó, ¿para qué? Para dar esa paz entre el ser humano y Dios mediante él. Y esto no fue un acto, un acto supremo de pacificación, la muerte de Cristo en la cruz. Eso fue el mayor acto de paz que ha existido en la tierra. Ni la Primera Guerra Mundial, cuando se acabó, ni la Segunda Guerra Mundial, ni los conflictos que han evitado que haya una Tercera Guerra Mundial o una guerra con bombas o con arsenal atómico, no. La mayor declaración de paz fue la muerte de Jesús ahí en la cruz. Jesús no evitó el conflicto, como estamos viendo. Él podía haber dicho, bueno, pues porque si yo he venido al mundo, 33 años, yo tengo una larga vida todavía por delante. Yo estoy en la edad de Jesucristo y yo le digo a Laura que la edad de Jesucristo, que fíjate, toda la vida que me queda por delante. Si yo me fuese yo ahora, ¿qué pasaría con mi hijo y con todo? O sea, él tenía una vida por delante, pero el que hizo, él no vino por este camino, él fue al foco. Él no evitó el problema, él fue a lo profundo del foco. Él murió por nosotros, en él se encarnó esta bienaventuranza. Su sangre no solo nos perdonó, sino que nos reconcilió. Y este tipo de paz, si nosotros queremos tener este tipo de paz, queremos ser estos pacificadores, tiene un precio. El seguir a Cristo tiene un precio. ¿Y estamos dispuestos a eso? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio que tiene el ser hijos de Dios, esa incomodidad, esos malentendidos, esos rechazos, esos insultos, esos señalamientos? ¿Tú quieres ser llamado hijo de Dios? Pues tenemos que caminar así. Jesús dijo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. El llamado a ser pacificadores no es un añadido opcional, como yo decía, pues hoy me levanto y decido ser pacificador. No, es una demostración de identidad espiritual. Dios no nos pide que hagamos algo que Él mismo no ha hecho. Él mismo lo ha hecho. Él mismo lo hizo en su momento y lo que nos está pidiendo es que lo reflejemos. Así que como un hijo refleja, hemos dicho, el carácter de su padre, el pacificador, por tanto, va a reflejar esa compasión, va a reflejar esa justicia, va a reflejar esa misericordia de Dios que lo ha reconciliado primeramente. Y vamos a ir a las aplicaciones de hoy. Hemos visto qué es ser pacificador, qué significa ser pacificadores, quiénes somos los pacificadores según Jesús, cómo tenemos que ser pacificadores. Pues vamos a ponerlo a día de hoy. Vamos a ponerlo a 3 de agosto del 2025 en el mundo que tenemos ahora, en este siglo. Después de haber entendido todo esto, ¿qué nos queda? Llevarlo a la práctica. ¿Cómo lo ponemos en práctica? ¿Cómo puedo vivir siendo ese pacificador en mi día a día? No se trata solo de esa idea bonita que podemos explicar o que podemos tener. No es una virtud espiritual inalcanzable, para nada. Ser pacificador es un llamado concreto, actual, diario, de nuestro caminar con el Señor. Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte. ¿Pero por qué? Porque espera que cada uno de sus discípulos, y no los que estaban allí, que también, pero cada uno de sus discípulos, es decir, tú y yo, vivamos esto hoy. Vivamos esto hoy aquí en Talavera, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestros entornos, con nuestros vecinos. Eso es lo que quiere el Señor cuando explicó el Sermón del Monte. Así que vamos a empezar y vamos a compartir algunas formas muy prácticas de ver cómo podemos vivir esta bienaventuranza. Y vamos a comenzar, como siempre, por el entorno más cercano. ¿Cuál es nuestro entorno más cercano? Pues la paz comienza en casa. Todo comienza en casa. Nosotros lo decimos. Así como te comportes en casa, te vas a comportar en todos los sitios. Si tú eres limpio en casa, tú vas a ser limpio en el trabajo, tú vas a ser limpio en la iglesia, tú vas a ser limpio así. Si tú eres educado en casa, tú vas a ser educado en el trabajo, tú vas a ser educado en la iglesia, tú vas a ser educado allí donde vayas. Si tú cuidas los muebles de tu casa, tú vas a cuidar los muebles de aquí. Si tú no te subes a las mesas o tú no dejas que tus hijos se suban a las mesas de tu casa, tampoco se van a subir a las mesas del trabajo ni a las mesas de la iglesia. Es decir,
Todo comienza en casa. Y como no, la parte espiritual también. Toda paz comienza en casa, en ese matrimonio, si estás casado, con esos hijos, si los tienes, con tu padre, si estás soltero y vives con ellos, o con los compañeros de casa, con tus hermanos. Ahí es donde empieza la paz. Y nos tenemos que preguntar si tengo alguna conversación pendiente con alguien cercano, con alguien de los que hemos nombrado, una herida sin tratar, un perdón no concedido con ese primer círculo que tenemos. ¿Estamos sembrando paz en las palabras diarias o estamos dejando que el mal humor sea el pan de cada día y que sea la crítica lo que rompe nuestra armonía ahí en el hogar? Pues ahí es donde tenemos que comenzar. Ahí es el punto número 1 donde tenemos que aplicar lo que hemos visto hoy en esta bienaventuranza. Tenemos que ser puentes y no muros de conflicto, ¿vale? En nuestras relaciones, tanto dentro como fuera de nuestro hogar, con amigos, con compañeros, aparte de esta familia, con los vecinos, con nosotros, con los hermanos en la fe, tenemos que ser intencionales y no echar leña al fuego. No tenemos que hurgar ahí en la herida. No tenemos que ir a buscar las tensiones. Tenemos que evitar los chismes, no tenemos que participar en conversaciones que dividen, que hacen daño. No tenemos que tomar partido apresuradamente ni escuchar lo que no nos conviene, sino tenemos que ir a la fuente correcta. Y cuando hay estos problemas tenemos siempre que escuchar a ambas partes. Tenemos que actuar con humildad y con apertura. Muchos conflictos cuando se realizan es porque las personas no quieren ceder ni dialogar. Es lo que yo digo y punto. Ya está. No quiero escucharte. Pero el pacificador, ¿qué hace? El pacificador aprende a reconocer sus errores. Somos personas, cometemos errores, a pedir perdón. Ese es el pacificador, a ver el punto de vista desde la otra persona, porque nosotros no somos el ombligo del mundo. No estamos solos. Nosotros cometemos errores. No se trata siempre de tener la razón, sino de buscar una reconciliación en esos problemas. Tenemos que orar por paz, otra parte práctica, pero no solamente orar por paz, sino por nuestros enemigos. Jesús nos llamó a orar incluso por aquellos que nos ofenden, por aquellos que nos atacan, ¿vale? No hay acto más pacificador que llevar a una persona difícil ante el trono de Dios. Ese es uno de los mayores actos de pacificación que podemos hacer. Orar ablanda el corazón, cambia la perspectiva y a menudo también cambia a la otra parte. La blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que practicar. Y cómo no, ser ejemplo aquí, en la iglesia, como parte cada uno de nosotros de la iglesia evangélica bautista de aquí, de Getsemaní. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos esa oportunidad de ser un agente de paz en el cuerpo de Cristo aquí representado. ¿Y cómo lo podemos hacer? Fomentando la unidad entre hermanos, teniendo comunicación entre todos los ministerios, evitando los rumores, los chismes, las críticas destructivas, porque siempre hay una crítica buena, pero con mucho cuidado, apoyando a los líderes, al pastorado con humildad, buscando siempre el bien común. Y yo siempre lo digo, no es lo que Marcos quiere, es lo que quiere la iglesia, es lo que quiere el Señor para esta iglesia, para que la iglesia crezca, para que la iglesia siga caminando en lo que nos tiene preparado el Señor. Entonces no es lo que nosotros queremos, sino es lo que quiere Dios para Getsemaní. La iglesia que vive en paz, por tanto, refleja el reino de Dios de una manera poderosa. Si nosotros leemos Romanos 12, 18, vamos a hacer un resumen de toda esta parte práctica. Haz todo lo que esté en tu parte para vivir en paz con todos. Ese es el resumen de esta parte práctica. No siempre va a ser fácil, muchas veces es muy complicado, no siempre vamos a lograr esa reconciliación, pero si hacemos lo que está siempre de nuestra parte, siempre lo que está en nuestras manos con sinceridad, con humildad y firmeza en Cristo, estaremos viviendo, por tanto, como hijos de Dios. Y por último, y ya terminamos, hemos visto la parte práctica,
Pero en esa parte práctica estamos diciendo que no es fácil, que no siempre lo vamos a conseguir, hay obstáculos. Hay obstáculos para ser pacificadores. ¿Qué nos está impidiendo vivir esta bienaventuranza? ¿Qué nos está impidiendo vivir este sermón del monte? Si Jesús llama bienaventurado a los pacificadores, ¿por qué no todos lo somos? ¿Por qué no somos todos pacificadores? ¿Por qué cuesta tanto vivir esta bienaventuranza? ¿Por qué incluso, que no solo parte de aquí del mundo, que nosotros decimos, bueno, es que el mundo está en guerra, bueno, es que el mundo es el que tiene conflicto, bueno, es que ahí están las tensiones? No. Hemos dicho que aquí en la iglesia también, entre nosotros, entre los creyentes, ¿por qué cuesta tanto vivir esta bienaventuranza, incluso entre creyentes, que encontramos resentimientos, divisiones o falta de reconciliación y de entendimiento? ¿Qué está pasando? Pues la respuesta es clara. Aunque hemos recibido la paz de Dios, luchamos todos los días con cada una de la naturaleza caída, con patrones de pensamientos y culturas que nos arrastran a toda la dirección opuesta de lo que Dios quiere. Para ser verdaderos pacificadores debemos identificar y enfrentar los obstáculos espirituales que cada uno de nosotros tenemos, y como iglesia en general también, pero no solo espirituales, sino emocionales, relacionales, que nos están impidiendo vivir una vida de bendición, una vida de lo que nos está llamando el Señor. Yo he puesto aquí algunos, como siempre, igual que la parte práctica, y el primero de ellos siempre nos lo sabemos de memoria: el orgullo. La frase de yo tengo la razón. Eso que resuena tanto. Ese es uno de los mayores enemigos de la paz, el orgullo. Esa actitud interna que nos convence de que nuestro punto de vista, de que nuestra perspectiva, lo que decíamos antes, es la única. No hay más. Si yo digo que 2 más 2 son 5, ya está. Puede venir aquí quien sea a decirme que no, que estoy equivocado, que 2 más 2 son 4, pero no. Yo soy orgulloso y yo no te quiero escuchar. Ahí, ese es el primer obstáculo que tenemos nosotros. El orgullo, el no ver que el otro nos quiere ayudar. El otro debe ceder primero. Cede tú. Porque yo, como soy orgulloso, porque como yo tengo razón, pues tú, el 2 más 2 no son 4, son 5. Entonces tú apunta 5 porque lo estoy diciendo yo. Nosotros no necesitamos pedir perdón cuando somos orgullosos, que venga el otro a pedirme perdón. Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia, ¿qué va a concebir? Concebirá contienda. Dice, más con los avisados está la sabiduría. Donde hay orgullo, la paz es imposible. Ahí no recae la paz, porque el orgulloso no busca restaurar, sino lo único que busca es pisotear, lo único que busca es vencer, lo único que busca es tener él la razón. El orgullo se ofende fácilmente, se justifica en todo momento y guarda rencor y cierra puertas a esa reconciliación. Ese es el número 1 en los obstáculos. Otro, el miedo. La frase, ¿y si me rechazan? Ese es otro obstáculo para poder tener la paz. El miedo al rechazo o al conflicto. A veces sabemos que debemos intervenir, que vemos ese conflicto, nosotros le estamos poniendo aquí en este atril, ese conflicto nosotros le estamos viendo, nosotros sabemos que tenemos que intervenir, a lo mejor tenemos que pedir perdón o tenemos que reconciliarnos con los otros, pero no lo hacemos porque tenemos miedo a la reacción de esa persona, a la reacción o a las emociones o a que se me señale de ese conflicto. Pero sin embargo, el pacificador, ¿qué va a hacer? El pacificador no es cómodo, el pacificador no va a dar la vuelta. Como hemos visto antes, es una vocación valiente. El miedo puede paralizar, pero el amor echa fuera todo temor. El amor echa fuera todo temor. Jesús sabía que sería rechazado por muchos. Él lo sabía perfectamente y aún así, ¿qué hizo? Él vino a reconciliar. Él vino a reconciliarnos. Por mucho que se le señalase, por mucho que se le rechazase, Él vino a reconciliar. Y si queremos parecernos a Él, entonces si queremos ser reflejo de Él, entonces debemos estar dispuestos a arriesgar relaciones, a arriesgar emociones, a arriesgar trabajos, a arriesgar dinero, a arriesgar hasta nuestra vida para reconciliar todo lo que podamos. La falta de perdón, la frase de lo que me hizo no tiene arreglo. Muchos no pueden ser pacificadores porque todavía tenemos heridas abiertas en el corazón. No han perdonado,
no han soltado esa ofensa o no han sanado lo que pasó en algún día. Efesios 4, 31, 32 nos está exhortando sobre esto. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios que, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto nos está exhortando. El perdón no siempre significa restaurar una relación al punto donde estaba, pero sí que implica liberar al otro y liberarse uno mismo de ese peso del rencor. La comodidad, otro obstáculo, es que no me quiero meter. Esa frase, es que no voy a perder el tiempo en eso. Ese es otro gran obstáculo. La comodidad disfrazada en neutralidad. A veces no nos involucramos en conflictos, a veces no queremos ir a esos conflictos porque pensamos que no es nuestro problema. Que nosotros hemos pasado por ahí, lo hemos visto, o lo que tenemos a lo mejor en otros países. Entonces, ¿para qué me voy a meter yo en ese lío? ¿Para qué quiero yo esos líos? Si yo no quiero estar ahí, si yo iba a mi casa. Muchas veces eso es un obstáculo, pero el pacificador no es un mero espectador. El pacificador actúa. Hemos dicho que no es pasivo, que es activo. Ama tanto la paz que está dispuesto a incomodarse por ella. Está dispuesto a cruzar la acera para ir y reconciliar eso. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Si nosotros seguimos por nuestra acera, estamos pecando. Si nosotros no nos incomodamos y nosotros no cruzamos al conflicto, el Señor no lo dice. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El legalismo, yo estoy bien con Dios, los demás sabrán lo que pasa. Esa frase, a veces caemos en una espiritualidad individualista donde solo nos importa nuestra relación personal, mi relación con el Señor. Ya está. Como esté la iglesia, como esté mi hermano, a mí no me importa. ¿A mí qué más me da? Si yo tengo una buena relación, si yo estoy sano con el Señor, pues ya está. Yo ya pedí perdón a Dios, yo ya le he entregado todo lo mío. El otro, si no quiere perdonarme, el otro, si tiene un problema, pues no es mío. Él sabrá. Eso es un obstáculo. Dios no solo nos reconcilia con Él, sino también nos llama a buscar la reconciliación horizontal entre todos nosotros. Primera de Juan 4:20 lo dice claramente. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es entonces? Mentiroso. Si yo amo a Dios y aborrezco a Alex, estoy siendo mentiroso. Si yo amo a Dios y aborrezco a Ross, estoy siendo mentiroso. Si yo amo a Dios y aborrezco a todo el mundo, estoy siendo mentiroso. No podemos amar a Dios y vivir constantemente en conflictos con otros. Tenemos que desconectar ese legalismo, esa santidad. Tenemos que ver por el bien de todos. Llegamos al final de esta reflexión, llegamos al final de esta bienaventuranza, una de las más desafiantes, contraculturales y profundamente cristocéntricas del Sermón del Monte. De todas estas 8, esta es la 7ª. Jesús no nos ofreció una vida cómoda ni popular, un camino de rosas. Él no nos dijo eso, sino nos ofreció una vida llena de sentido y bendición verdadera, vivida desde los valores eternos del reino de Dios que estamos aprendiendo en estas bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios tomó la iniciativa de la paz, lo hemos visto. Él no esperó que la humanidad se volviera a Él, que le diésemos la cara. Fue Él quien se acercó a nosotros mediante Jesús, cargó sobre Él nuestros pecados y pagó con su vida la paz que tenemos hoy en día con nuestro Señor cada uno. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa cruz es el mayor símbolo de paz. Esa cruz vacía es el mayor símbolo de paz, el lugar donde la enemistad fue destruida, donde la división entre Dios y nosotros, la división entre Dios y el hombre fue vencida. Y ahora, lo que hemos recibido, esa paz, somos llamados a vivirla y a expresarla cada día. Así que nuestro mundo grita por paz. En los hogares hemos visto, en las ciudades, entre naciones, dentro de corazones quebrantados. Y el Evangelio estamos viendo que tiene un mensaje más poderoso que cualquier paz jamás conocida, jamás anunciada.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién va a llevar este mensaje? ¿Quién llevará este mensaje? ¿Quién lo va a vivir con coherencia? ¿Quieres ser tú? Yo sí que quiero llevar ese mensaje. Yo sí que quiero ser esa sal, esa luz en medio del conflicto. ¿Tú lo quieres ser? ¿Tú quieres pertenecer a eso? Somos llamados a ser embajadores de la reconciliación. Hoy el llamado no es para esforzarnos más a ser buena persona, a evitar los conflictos, a estar callados, a ser mansos. Hoy el llamado es rendirnos completamente a Cristo, el príncipe de paz, como leíamos. Solo cuando Él reina en cada uno de nuestros corazones podemos llevar la paz a los otros. Vamos a ponernos en pie. Señor, gracias porque este sermón del monte, Señor, no solo fue dicho para que esos discípulos, Señor, para que la gente que estaba ahí actuase, lo pusiese en práctica, Señor, sino que tú lo has dejado marcado, tú lo has dejado escrito en tus sagradas escrituras, para que cada uno de nosotros, si somos llamados hijos tuyos, si somos llamados discípulos tuyos, que podamos actuar con consecuencia de ese título, de ese nombre que tú nos has dado a entregar nuestra vida a ti, Señor. Gracias porque diste a tu Hijo, Señor, gracias porque pudiste, Señor, hacerlo con un chasquido de los dedos, con un pestañear, Señor, pero tú decidiste encarnar a tu Hijo, Señor, encarnarte en Jesucristo y en que sufriese, que muriese, Señor, que derramase esa sangre por cada uno de nosotros y por la reconciliación con tus hijos, Señor. Con estos humanos que somos pecadores, que vivimos en nuestra carne, Señor, pero que entendemos, Señor, que si queremos ser llamados hijos tuyos en este momento, tenemos que ser pacificadores, como hemos visto en esta bienaventuranza, Señor. Tú viniste a traer paz. Tú moriste para reconciliarnos, Señor, con nuestro Padre, con tu Padre. Y hoy, Señor, te pido que esta paz llene el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que esta paz la acojamos, Señor. Lléname y llena a cada uno de los que estamos aquí, de los que nos ven, Señor, con tu espíritu para ser constructores de paz en cada hogar, para tender esos puentes aquí en la iglesia, en mitad de esas divisiones, Señor, aquí en Talavera y ahí donde tú nos estás presentando, Señor. Haznos un verdadero hijos tuyos, Señor. Haznos verdaderos hijos tuyos, no solo por nombre, sino que seamos testimonio fiel, que reflejemos estas cualidades, Señor, y esto que tú nos estás diciendo del reino de Dios. Ayúdanos a actuar, ayúdanos a hablar, ayúdanos a pensar, a decidir, Señor, como tú lo harías, porque queremos ser como tú. Usa nuestras vidas para ser instrumentos de paz, Señor, no para ser instrumentos de conflicto, no para dividir, no para buscar los tres pies al gato, Señor, sino para que seamos todo lo contrario, para que podamos unir y reconciliar todo lo que está roto, Señor. Te lo pedimos todo esto en tu nombre bendito. Amén, Señor.